estaba interesada, pero es muy interesante. Y bueno, vamos a pasar, si gustan, a una serie de preguntas. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario. Yo quisiera nada más decir algo muy breve, muy puntual, porque se acerca Rosy. Considero que es muy importante y muy pertinente la disertación que hace el doctor sobre esta suerte de hegemonía, de tradición del pensamiento latinoamericano. Se me hace muy interesante. Yo espero después dialogar con el doctor un poco de manera más amplia y leer lo que nos está ofreciendo, como les decía al inicio de la plática, leer un poco más de sus textos. Y es que es precisamente, necesitamos precisamente y muy atinadamente lo que menciona de construir, y es que es precisamente esa amplitud y heterogeneidad de categorías lo que sí nos obliga ahora más que nunca a tener estas lecturas más profundas y cuestionarnos, ¿no? Y a mí me gustó mucho estas dos palabras que utiliza ya casi al final de esta plática, esta sesión, donde nos dice asociar y articular. Creo que muy interesante. Entonces me gustaría, si alguno de ustedes tiene algún comentario. Doctor Humberto. Sé que el doctor Humberto siempre tiene muy buenos comentarios. Gracias, buenas noches, Carlos. Bueno, retomando un poco el relato que has venido tejiendo utilizando tus términos, sobre la evolución del pensamiento latinoamericano desde los grandes afluentes del estructuralismo, el independentismo, independientemente de los debates, encuentros y desencuentros que se han tenido históricamente, hasta su desencauce en esta noción más de corte de colonia. Me gustaría consultarte 3 o 4 aspectos, un poco a la vuelta de los años, para replantear este tipo de discusiones en el presente. La primera se refiere a qué concepción tienes acerca de la cuestión colonial en América Latina, o quizá más específicamente en algunas de las regiones de América Latina, dado que también tendemos a pensarla como si fuese un bloque económico y político homogéneo, cuando también priva estructuras así y asimetrías de poder hacia adentro. Y en esas características se puede asumir que la mayor parte de los países o regiones dentro de este gran bloque pues son políticamente independientes, ya no están propiamente constituidos bajo la norma colonial, con el gran problema de que en términos económicos, políticos, sociales suelen ser atrasados, subdesarrollados o dependientes según la terminología que utilicemos. Y en esas condiciones, ¿cómo definir más específicamente, asumiendo los rasgos de heterogeneidad, esta condición colonial en el presente? Y si es solamente un atributo del pensamiento, de las elaboraciones teóricas, o si también tiene unas raíces históricas y estructurales que persisten y que van nublando estas asimetrías de poder que tú planteas una y otra vez, la forma en que se dejen las estructuras sociales hacia adentro y hacia afuera. ¿Cuáles serían los rasgos básicos para caracterizar esa condición en el presente? La otra cosa, Carlos, ¿en qué consistiría bajo esa definición y esa caracterización en el presente un proyecto que no sé si genéricamente se pudiera denominar un proyecto de colonial, más allá de pensar que es un desprendimiento de las formas de pensamiento hegemónico que provienen de las grandes universidades globales o de los principales centros de investigación mundiales, quizá de los organismos internacionales que habitualmente tienen un fuerte influjo en los gobiernos de la región para la implementación de políticas y de modelos de desarrollo? Más allá de ese desprendimiento, ¿en qué consistiría entonces un proyecto que haga resurgir a la región, que la desembarace de la historia ancestral de colonialidad y luego de poscolonialismo en términos políticos, y que efectivamente pues trace, no sé qué término utilizar, nuevas avenidas del desarrollo donde en efecto se supere esa noción vaga de estancamiento económico como si fuese una crisis crónica, y pensar, no sé, en ciclos de crecimiento, de industrialización, de justicia distributiva, como más o menos se han planteado en tu exposición. Pero
cómo se puede impulsar, si acaso fuera viable, proyectos de este tipo, a nivel de bloques regionales, reconstruyendo alianzas geopolíticas con las grandes fuerzas que a su vez en el plano mundial se están moviendo entre 2 o 3 grandes flancos y que han retomado casi por asalto a la región latinoamericana y a los países más específicamente, de nueva cuenta como espacios de suministro de materias primas o como espacios donde se están alojando nuevos emprendimientos de inversión infraestructural o de canales de aprovisionamiento logísticos para garantizar la exportación de los llamados commodities o materias primas en general, sin desconocer que además hay algunos incipientes procesos de industrialización exportadora, pero que son casi siempre procesos de ensamblaje dentro de cadenas globales de valor, no sé qué términos se puede utilizar para el caso, pero en esas condiciones, ¿cómo replantear un proyecto de crecimiento, desarrollo, distribución o de descolonización en estos términos y en este contexto? Y otra, y la última cosa es acerca de, bueno, si acaso esto se nos plantea como un proyecto de desarrollo de nuevo tipo, no sé si además será necesario pensar en que el legado que dejaron los comensales de la pizzería de Bianchi o el cuarteto, el independentismo o los decoloniales que reseñaste en últimos términos requieren también pues, su renovación al calor de las nuevas problemáticas tan acuciantes que tenemos en nuestros días. Es decir, seguramente será necesario replantear, rejuvenecer el pensamiento económico, político, social, cultural latinoamericano, imprimirle de nueva cuenta ese vigor con pretensiones de originalidad o de planteamientos de corte subgéneres que atienda a las condiciones realmente existentes de esta región. Quizá es una tarea que está suspendida, pero que es necesario que desde centros como Estudios de Desarrollo, como de la UAS, modestamente, pero vinculada a otros centros de investigación y de enseñanza del país y de la región, pues se vayan emprendiendo, se vayan tejiendo. Seguramente entonces pues, la tarea es muy pesada, pero la reconstrucción de la teoría del desarrollo es una tarea capital. Si acaso queremos pensar en qué, no sé, en el desarrollo, la decolonialidad, la emancipación, llamémosle como le llamemos. Gracias, Carlos. Bueno, la verdad que las preguntas son tan importantes, así como a lo mejor no sé si las voy a poder resolver todas. Pero déjenme más o menos dar una descripción rápida de ese discurso sobre el desarrollo. En primer lugar, en América Latina cobró fuerzas en algo que podría llamarse el estilo gramsciano entre el 50 y el 75, con gobiernos nacionalistas, industrializadores y desarrollistas. Ya ustedes me habrán escuchado a mí decir del déjà vu de López Obrador, porque López Obrador fue el centro de muchos de estos gobiernos de los años 60, 70 en México. Por eso que a veces él repite todos estos discursos sobre el desarrollo y el crecimiento, porque eran los momentos donde se pensaba que el mercado no iba a ser centro de irradiación para generar el crecimiento. O sea, uno de los aspectos de Prebisch, el más pedestre, es, bueno, hay que apoyar la industrialización. Y digo pedestre porque es un término que usa Prebisch, es un sentido común la industrialización, ¿no? Porque para tener una buena industrialización había que tener una buena distribución del ingreso. Para tener una buena distribución del ingreso había que hacer la reforma agraria, había que hacer una reforma fiscal en los países en los años 50, 70. Una cosa es que los gobiernos y los historiadores, especialmente los anglosajones, con la intención de demostrar el cerrazón de estas economías a la competencia externa,
convierte ese discurso en una leyenda negra de por qué las deudas y de por qué los desequilibrios hasta el 75. Pero si uno observa la tasa de crecimiento del 50 al 75 en América Latina, uno observa dos elementos cruciales. En promedio crecieron entre 6 y 7% anuales. Digo esto no por es algo increíble. Lo que digo es que hoy, si una economía crece 2 o 3% en América Latina, gritan hurra, hurra. Pues en ese entonces, con todo este gobierno cerrado, etcétera, las economías crecieron a un promedio de 6 y 7. Para el 75 también gran parte de las poblaciones de América Latina ya vivían o colindantes a las ciudades. Por eso el discurso de la marginación, por eso las favelas, etc., ¿no? Había cambiado las estructuras socioeconómicas latinoamericanas. Pero con el 75 viene un gran cambio que a todos, digamos, retrospectivamente perjudicó. La salida del uso del dólar para articular, la salida del uso del oro para articular el dólar estadounidense, logró que los estadounidenses pudieran, como hacen ya o hicieron desde entonces, imprimir dólares. Y esa impresión de dólares fue por todas las necesidades que tenía este Estado imperialista en el sudeste de Asia, etc. Y porque tenía que comprar petróleo cuyo precio se elevó sustancialmente. Al elevarse sustancialmente el precio del petróleo a partir del 75, sencillamente la economía norteamericana imprimió dólares. Esos dólares terminan en los bancos. Los bancos no saben qué hacer con tanto dólar. Entonces lo dan a tasas muy bajas a partir del 75 en todo el mundo y en América Latina. Y América Latina utilizó todos esos dólares y se endeudó, y después pasó la década del 80 sin crecer. Imagínate, el pastel no creció. Imagínese usted un pastel que hay que repartir y durante 10 años no creció. Y ese cruce histórico de qué hacer en América Latina fue la que obligó a las economías nacionalistas, para bien o para mal, a abrirse, porque eso es lo que quería el capital exterior, que las economías se abran, tengan más contacto al exterior, no haya protección, etc. Al mismo tiempo que en América Latina, que fue el trabajo que fomentó inicialmente Previs en la UNCTAD entre el 64 y el 68, es que las economías centrales abran sus mercados a manufacturas de la periferia. No era un tema ya de exportar materias primas. La lucha en el UNCTAD, el organismo nuevamente de Naciones Unidas, cuya voz fue fuerte porque se unieron 70 países, gran parte digamos africanos, es permitir romper con el principio del GATT sobre el sistema de preferencias. Es decir, el sistema de preferencias era que cualquier economía que privilegiara a un país con cierto desnivel arancelario o de cualquier tipo tenía que universalizarse. Y de esta manera, entonces, los países, obviamente, de la periferia no iban a poder competir contra productos que venían de los países centrales. Y esta lucha se dio hasta que en el 69 ya se empezaron a crear principios donde la generalidad de este principio fue desahogada y la periferia empezó a exportar ya manufacturas que no suponía de todas maneras que el deterioro de los términos de cambio no se daba, pero se hacía factible una mayor integración al mercado mundial a través de elaborar manufacturas. Toda esta visión que estoy elaborando es que para fines de los 80 la hegemonía de este discurso, esta leyenda negra creada por el neoliberalismo, generó estas aperturas a veces
caóticas en América Latina para poder recibir. Ese fue el trato. Si ustedes se abren, va a haber recursos para préstamos a futuro. Y eso es cuando surge lo que se ha llamado en América Latina, a través de la pluma de Sunkel, del neoestructuralismo. Y digo esto porque nuevamente son discursos que intentan integrarse a los discursos de los gobiernos sobre qué hacer con estas problemáticas que nos acontece y entonces el neoestructuralismo se acerca a muchas de estas ideas de apertura y de selectividad y especialmente con el uso del desde adentro de Sunkel, es crear como centros tecnológicos manufactureros que puedan irradiar otras cadenas productivas. Esa es la idea central, porque este proceso de industrialización yo diría que no es nada nuevo, es parte de una dinámica tradicional discursiva que tuvo la CEPAL y tuvieron muchos gobiernos. Pero ahí lo central era cómo integrarnos abriéndonos a las fuerzas de la economía mundial. Tú me pides ahora, ¿cómo nos acoplamos a un mundo cuyas reglas de apertura y digamos, generales que imponen el comercio mundial y cómo elaborar una política propia, ¿no? Y yo creo que hay aspectos en que la idea de poderes nacionales con el apoyo suficiente pueden lograr cierto tipo de ubicación de crecimientos selectivos en zonas, en ciertas regiones, porque verdaderamente la idea central de Prebisch era América Latina integrada. ¿Tú recuerdas, inclusive López Obrador hablando de América Latina? Digamos, estamos hablando de que la idea central de Prebisch no es la industrialización, porque ella sabía quién era el apóstol de la industrialización, fue uno de sus profesores, con el cual él lo congeniaba de todas maneras. Pero para él, el proyecto político-económico que Prebisch siempre tuvo, a pesar de que trabajó en instancias de Naciones Unidas, era una América Latina integrada, porque una América Latina integrada con un proyecto así podía darse una estrategia a largo plazo de integración, creando todas estas conexiones de distintos encadenamientos productivos. Esa era su idea central, no la industrialización, algo que llamaba algo de sentido común, pedestre, decía, pues eso es de sentido común, pero él tenía una idea, ¿cómo crear una América Latina integrada? Hizo el experimento con el mercado común centroamericano. Ese es su primer experimento. Bueno, de ahí entonces vienen todas estas ideas de cómo se elaboran los intercambios con el exterior, porque si se va a convertir en una entidad de vida propia, tiene que saber que justo no va a requerir recursos desde el exterior y va a tener que intercambiar con el exterior. Esa es la idea central que todavía tenemos que buscar y ver cómo podemos crear esa idea de toda una América Latina de México para abajo. Esa es la idea central de mucha de la obra de Prebisch, que nunca la pudo llevar a cabo, pero eso es central en esta sociedad. Ahora, como tú dices, eso implica un mecanismo de integración que no existe, especialmente ahora, ¿no? La OEA fue construida para entender todo esto. Trata de las asimetrías de poder entre regiones. La OEA fue construida 15 minutos después que en Naciones Unidas se creó la Comisión Económica para América Latina, porque la Comisión Económica para América Latina era la que iba a dar asesoría y formas de pensar el desarrollo en América Latina. Y los estadounidenses no querían perder el control de políticas en América Latina. La OEA se crea 15 minutos y
media hora después están llamando a Previs para que no adopte el empleo en la Comisión Económica para América Latina. Entonces, hay estrategias con las cuales el propio Previs no adoptó. Digamos, la OEA no logró comprar a Previs, y la OEA actual es un desastre, verdaderamente no ayuda mucho, ¿no? Y qué bueno que se quiere recuperar ahora el CELAC, ¿no? Yo creo que el tema de construcción de una política más latinoamericana de la periferia requiere recuperar esta noción de heterogeneidad de los agentes productivos, cuya asociación y articulación, ¿no? Requiere una política a largo plazo y los recursos correspondientes. En los años 60 y 70 hubo muchos intentos, porque así lo ofrecían por parte del gobierno, de apoyo externo con endeudamientos a largo plazo de tasas de interés mínimas, ¿no? Ese fue el proyecto de Kennedy antes de ser asesinado con la Alianza para el Progreso, digamos, ¿no? Les vamos a dar dinero si no todos se van con Cuba, ¿no? Pero había que aprovecharlo. Y entonces el texto que lee Kennedy se lo escribe Previs y unos colegas, ¿no? para que tenga resonancia en América Latina. Y esos momentos hay que buscarlos y construirlos. Y la política después de Cuba, los golpes de Estado en Brasil, en Chile y en Argentina, es decir, lo que ofrece realmente después de Kennedy la política del Estado norteamericano es los programas de Cóndor y otros de represión. Y sin embargo, a Corea le regalan $6.000 millones. Entonces todo el mundo dice, ¿por qué Corea copió todos estos procesos de industrialización, de articulación, de industrialización y sustitución? Sí, pero Corea está protegido por una gran, digamos, fuerza económica, porque Estados Unidos decidió que iba a poner más énfasis en proteger esa zona del sudeste de Asia. Por eso es que, entre comillas, las posturas de industrialización de América Latina, desarrolladas en América Latina, sí se llevaron a efecto en Corea, pero Corea recibió $6.000 millones inicialmente de apoyo, ¿no? Yo estoy diciendo esto que no es todo culpa del Estado norteamericano. Nosotros nos tenemos que poner de acuerdo sobre cómo articular entre sí distintas zonas y cómo elaborar un discurso que derrote nuestro consustancial racismo, digamos, en toda América Latina, no solamente aquí en México. Nosotros todavía no entendemos que hay 80, 90 idiomas, y eso es general en América Latina. Hasta hace poco en Chile se enteran de que hay un pueblo mapuche. Entonces, nosotros tenemos, antes de pensar en vuelos de grandes tasas de crecimiento, tenemos que lograr esta integración política y social con esa diversidad. Plantear esa diversidad es plantear un Estado plural, plantear un mecanismo jurídico plural sobre entender nuestras diferencias, entender una forma muy particular de integración en la nación, como serían los zapatistas, y otras de otra naturaleza, y donde la discusión sobre quiénes somos y cómo se articulan entre sí no es meramente un tema de inversión, sino es un tema de, como lo desarrolla muy bien Quijano, de cómo desarrollamos la comunicación, la interlocución con los otros agentes, ¿no? Y tal vez esa integración social, que no, la verdad que no existe en muchos de nuestros países, es el primer paso, y no tanto medir las relaciones de inversión o el producto per cápita en los países, aunque generar una tasa de crecimiento es crucial, y también tomar una decisión, gustes o no, para ponerlo así tajantemente, la periferia
no se puede dar el lujo de repetir discursos ambientales. La periferia desafortunadamente tiene que crecer. En la periferia desafortunadamente tenemos que matar árboles. Tenemos que crear una matriz productiva que ya hizo el norte para que entonces la productividad del uso de energía pueda trasladarse a otras fuentes de energía. La periferia no puede ceder hoy en día ante los discursos del norte sobre la mancha del carbón, etc. Es ceder el campo a una terrible disyuntiva de que vamos a tener que elaborar algunas maneras de crecimiento que sean destructivas a la naturaleza. Eso es una decisión política. Nosotros no tenemos una matriz productiva como el norte. Y estas son problemáticas que nosotros tenemos que resolver. En el 50, lo que se le dijo por parte de todos los intelectuales, que al escuchar que este proyecto se estaba extendiendo a diestra y siniestra, porque las Naciones Unidas tradujeron en francés y en inglés el texto de Previs, intelectuales llovieron a Brasil a discutir lo que se estaba echando a andar. Ellos lo que decían, pero ¿para qué vas a industrializar si tú puedes generar los mismos recursos a través de la exportación de material? Previs tuvo que explicarles toda la problemática, que es mejor inclusive elaborar productos un poco más caros internamente, porque el ingreso queda en las naciones respectivas y hay una mayor demanda o una mayor demanda relativa para generar otros productos. Todo eso se tuvo que explicar a todos estos intelectuales de Harvard que fueron sistemáticamente a Brasil a incorporar argumentos contra la política de Vargas, por ejemplo, cuya defensa la elaboró muy bien Previs y otros. Y en ese entonces lo que no querían es que nos industrialicemos, por decirlo, usar una palabra. Hoy no hay ninguna claridad de por qué, en términos de largo plazo, tenemos que asumir legalmente, porque la verdad que la ONU no puede imponer algo. La ONU propone o sugiere que se cambien formas de articular y formas de utilizar energía para bajar el carbón y el medio ambiente. Pero yo creo que eso hay que discutirlo. Está bien, hagamos eso, pero entonces busquemos la forma de borrar nuestras deudas, ¿no? Para que tengamos entonces recursos para elaborar o configurar una matriz productiva que sea eficiente. Voy a hablar un poquito último ya para terminar. ¿Qué quiero decir con eficiencia energética? Aunque no me gusta el antropomorfismo, lo voy a dar como ejemplo, siempre se lo platico. Ocurre que si uno ve el monto de calorías que consume un ratón y la manera en que el ratón ingiere esas calorías y utiliza para su energía, si la comparas con la del elefante, fíjense que el elefante es más eficiente que el ratón. Es decir, el elefante requiere, claro, una propiedad de 10 hectáreas para que quede satisfecho, pero el elefante es más eficiente en el consumo y en el uso de esas energías de 10 hectáreas que lo que les puede dar a los ratoncitos. Es mucho más eficiente. Lo que quiero decir entonces que en el uso de las energías kilocalorías que nos hace posible echar a andar cosas o echar a andar personas, el mundo que necesitamos, paradójicamente, y el más eficiente es el de los elefantes. Ahora hay un problema. La imagen de un elefante es que el mundo que vivimos es finito. Y si todo va a ser elefantes, imagínense lo que va a ser el mundo. Obviamente que no va a alcanzar, ¿no? Entonces no queda de otra más que argumentar cómo hacemos para eficientar esta relación entre kilocalorías que requerimos a largo plazo. Y
Y los países del norte entonces son más eficientes, sin duda alguna, en esta relación kilocaloría y población, y reproducción de población. No hay duda que son más eficientes, pero imagínense lo que va a ser un mundo lleno de elefantes, un desastre. Bueno, no sé si eso ayudó, Humberto. Gracias. Gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. No, bien rápido. Sí. Sé que se habla de economía, pero a lo mejor también sería prudente volver a la pregunta metafísica, es decir, antes de ir a la economía, dar una pregunta metafísica: ¿por qué es el ser latinoamericano? En el 30 empieza Samuel Ramos con su obra El perfil del hombre y la cultura en México, y de ahí se empieza todo el debate de qué es eso que se llama ser mexicano. Y es decir, antes de entrar a esta cosmovisión o hacer cosmopolíticas, tenemos que darnos primero nuestra propia identidad para saber qué es lo que, o nuestros alcances y límites. Y cuando se elaboran todas estas teorías, la jaula de la melancolía, entre otras, a lo mejor se acaba con Octavio Paz en El laberinto de la soledad, pero después se les cuestionaba en que se corría el riesgo de caer en un chauvinismo, y quiero preguntar si ese mismo riesgo se corre en la cuestión económica, es decir, alabar lo propio únicamente porque es propio y perder la brújula en el cuestionamiento incluso a la propia cultura. Ya Sor Juana preguntaba ella misma sobre la cultura y dice: nuestra cultura debe de ser la base para ser cosmopolitas, pero que no sea una jaula que nos impida ver otras realidades, otros conocimientos. Entonces, ahí también sería prudente, si no se pone también ese riesgo de caer en ese enclaustramiento. Y por otro lado, los contemporáneos renegaron de que se les enclaustrara únicamente en temas latinoamericanos y dijeron: por eso queremos ser contemporáneos, es decir, contemporáneos de todas las culturas. Entonces, no sé hasta qué grado también un economista quiere hacer una contribución al mundo de la economía occidental con algo propio, valioso, pero que también se coloque al nivel, bueno, no sé si usted me dirá, al nivel de la cultura occidental económica, digamos, debe de haber seguramente, pero que no se caiga en este enclaustramiento y con propias, estar orgulloso de nuestro pensamiento, pero que tampoco sea una limitación. No sé si se podrían extrapolar estos mundos, porque, digamos, yo vengo de la filosofía y, digamos, no únicamente vamos a estudiar pensamiento mexicano. Nosotros queremos hablar de Hegel, y queremos hablar de Hegel de tú por tú con un estadounidense o con un continental. Es decir, que tengamos las bases para hablarnos de tú a tú con aquella cultura occidental. Bueno, no sé si voy a poder resolver esta problemática de filosofía universal. Interesante porque Eduardo Debes es un historiador eidético, digamos, impresionante, con la capacidad de discursos que conoce de América Latina, de África, de todo el mundo. Entonces, tal vez él ofrece una posibilidad. Pero para ser así puntual, esta visión de colonial la elaboraron muy bien, y la postura la elaboraron muy bien los hindúes. Y entonces hay el famoso libro de un hombre que no voy a intentar dice: lo que tenemos que hacer es provincializar a Europa. Lo está diciendo el modo de ver de Europa el mundo, ¿no? Y se equivocó, como lo hace entonces muy bien. Y verdaderamente tenemos, para entender el verdadero valor de lo que es Europa, primero le tenemos que mostrar que es otra provincia, en como peyorativo y como ha pensado, porque piensa a raíz de su mundo, a raíz de Hegel, cómo piensa la evolución del mundo. Y todo eso,
esta concepción de colonial quiere cuestionar el uso de estas categorías. Yo lo que he intentado subrayar es que para bien o para mal hay un gran avance en la obra de Previs y Furtado en eso, como incluso de otros, pero se queda en corto. Y la idea es cómo incorporar una forma de asociación política con nuestras diferencias, cómo elaborar las bases jurídicas y legales para un mundo plural, que implica romper con una serie de pruritos o sistemas legales de la federación. Esos son proyectos que implican esta integración de América Latina, es decir, cómo incorporar lo plural y que tenga el mismo valor en cuanto a poder resolver problemas de asimetría de poder con respecto a otras comunidades. Digamos que eso es lo único que podría decir sobre eso. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Sí, tenemos ahí, por favor. Bueno, una pregunta muy pedestre, dicen aquí, porque uno no sabe mucho. Yo, ahorita lo que menciona, yo estaba pensando si ya la política económica del régimen actual de López Obrador ha superado este desarrollismo, o porque ahora se utiliza otra categoría, bueno, dentro de los políticos que están en la cuarta transformación, que ahora dicen que es progresismo. Y entonces, por ejemplo, estaba pensando yo ahora en esto de la reforma energética y la cuestión de la nacionalización del litio como parte del desarrollo industrial. ¿O eso sería progresismo o superado la cuestión desarrollista o estructuralista? No sé. Bueno, podemos usar varios adjetivos. Lo importante que hay que rescatar son aquellos espacios que se han, digamos, entre comillas, perdido por políticas económicas del pasado y por legislación negativa. Hay que rescatar esos espacios. Nos está pidiendo hacer una transformación socialista, se está pidiendo rescatar algunos espacios geográficos para cierta política, para cierta planeación, para cierto desarrollo. Eso es lo que se está pidiendo, yo creo, en algunas de las políticas públicas de López Obrador. Entonces hay que ir acotando aquellos aspectos que se dicen que los puede resolver el mercado. Hay que ver dónde, cuándo y cómo. Y todo esto lo tiene muy bien trabajado, digamos, López Obrador en su discurso, porque él vivió los años gloriosos de un régimen autoritario y medio corrupto de los años 60-70, donde se hablaba todos los días de desarrollo, todo era planeación y desarrollo. Ahora se nos ha quitado, desapareció presupuesto, planeación y presupuesto desapareció como entidad. Se nos ha quitado mecanismos que, mal que bien, fueron congruentes en algunas cosas. Porque una de las demandas para recibir fondos en los 90 fue: se abren y venden todo lo público. Y es lo que ocurrió. México vendió 1.200 empresas, creo, Brasil vendió 3.300, y se compraron antes de haber firmado el decreto, porque obviamente la leyenda negra de que no funcionaban no era cierto, pero bueno, pero no teníamos fondos de dónde. Y hoy tenemos que discutir algo que este gobierno no ha querido entablar frontalmente por sus costos y sus cálculos. Requerimos una reforma fiscal fuerte, ¿no? Y él nunca no ha querido, y ya no lo va a hacer, sobre que paguemos más impuestos. Y esto nos puede tocar a nosotros, los profesores privilegiados que somos, nos va a tocar a nosotros. Es decir, tú quieres mayor inversión, mayor subsidio. Sí, yo escucho, hay que subsidiar a los que hacen el frijol acá, hay un gran debate acá. Bueno, es que requerimos fondos para subsidiar, ¿no? ¿De dónde, cuándo, cómo? Es decir, este problema de justicia distributiva debe ser central en todo esto. Y yo creo que
a nadie le gusta pagar impuestos, pero en sociedades donde eso se vuelve parte de la convivencia, tiene sus retribuciones. La Comunidad Económica Europea es un ejemplo que seguramente cabe mencionar en este caso, donde hay plena libertad de flujo de personas y el nivel de financiamiento público por parte del mortal es crucial, 30-40% también de los empresarios, ¿no? Algo que no quiso la Gran Bretaña, por eso se salió. Además de que existe una forma de distribuir el poder y los recursos de otra manera. Yo creo que tenemos que buscar varias alternativas y por lo menos dentro de este grupo de López Obrador, algunas ideas de vu, que ya mencionó varias veces, son útiles, son los mejores momentos de que esa cosa de que el mercado va a resolver las cosas no es cierto, sencillamente no es cierto. Pero tenemos que buscar entonces cómo asociar esta heterogeneidad de manera colectiva. Eso es lo importante. Y eso requiere quiénes somos los que vamos a asociar y qué relaciones sociales se requieren para esa asociación entre distintas unidades, geografías. Yo creo que impone que nosotros repensemos muchas de estas cosas. Y nos están dados yo creo, por los discursos actuales. No se discuten, no se plantean estos problemas a nivel gubernamental ni a nivel de las universidades. Yo creo que eso hay que repensarlo, hay una ausencia de repensar estas ideas. ¿Qué hacemos con esta idea de Estado-Nación? Un Estado-Nación que no reconoce a esta diversidad. Bolivia es el único país que se atrevió a decir que es multicultural, multinación, aunque lo diga en papel, pero reconoció lo que somos. ¿Sí? Somos esa diversidad. No sé si eso ayuda. Otra participación ahí. Y bueno, si me lo permiten, creo que esta sería ya la última para poder pasar a cerrar un poco con algunas conclusiones, pero adelante, por favor. Se habla de la cuestión de los recursos, de que habrá que tomar decisiones políticas. Pongo el ejemplo del litio, que me parece que es una buena decisión esta cuestión de nacionalizar. Sin embargo, hay un problema estructural, y es que ya se alcanzaron los picos máximos de litio, de explotación de litio, incluso con los posibles descubrimientos. Y se habla de que una transición eléctrica sería imposible con el número de carros que tenemos en la actualidad. Entonces, ¿qué papel juega el límite de los recursos en esta planeación y en el desarrollo? No sé si el litio forma algo crucial más que desde el punto de vista de la retórica. A lo que quiero llegar es algo más crucial. Primero, ¿por qué nacionalizarlo? Pues por ahora pongamos esa duda. Lo que tenemos que buscar es maneras en que tengamos cierto dominio del uso del litio. Digamos, yo creo una opción que requiere entonces un pensamiento jurídico sobre el aspecto, es qué tipo, a lo mejor, de contratos podemos dar a nacionales o a extranjeros y mantener el dominio del litio, ¿no? Donde a lo mejor el Estado no tiene que hacer grandes inversiones y donde uno puede firmar algún tipo de contrato de servicio y donde los costos de manutención y generación del producto en cuestión se los lleven los agentes productivos y dejar un resquicio de cuando no se utilizan plenamente esos recursos, el Estado pueda retirarlos o romper los contratos. Entonces, por eso ahí lo que tenemos que repensar es cómo logramos esta posesión en separación. ¿Cuál es la institucionalidad de esta posesión en separación para generar un bien como el litio, ¿no? Y yo creo que no hay una respuesta general. Qué bueno que esté nacionalizado, porque por lo menos ahora se molestan los norteamericanos y vienen a discutir, ¿no?
pero a lo mejor hay maneras de buscar algún tipo de contrato de servicios con periodos y con prueba de inversión, porque sucede que todos estos miles de hectáreas que se dieron los gobiernos anteriores a López Obrador, muchos están ahí, pero no hay inversión, no se utiliza, y el pueblo mexicano requiere trabajo. El pueblo mexicano requiere trabajo. Literalmente lo voy a decir como a veces se los digo a los alumnos. Requiere que alguien venga a explotarlos, a invertir para generar trabajo. ¿Sí? Y lo digo así burdamente porque es fácil de mi parte hablar aquí. Pero el pueblo mexicano requiere políticas mínimas de un ingreso universal y requiere ver cómo hacemos para que trabajen. Tenemos que repensar esa problemática central, ¿no? Y yo creo que eso debe pensarse. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Cómo crear ese piso básico de ingreso universal que ya se habla en estas grandes economías? Donde los hogares, si quieren, no van a necesitar trabajar porque van a tener un ingreso independientemente de que logren un trabajo. Nosotros en América Latina, nosotros tenemos que ver cómo absorbemos la mano de obra, ¿no? Y eso requiere inversión, desafortunadamente. Y yo no creo que una política de nacionalización per se logre eso sin una estrategia. Esa sería mi respuesta a ese punto crucial. Bueno, pues creo que ya casi es el momento de cerrar. Agradecemos mucho su asistencia, su presencia, su participación. La doctora Margarita me comentaba que tiene la página del seminario, entonces sí creo que es importante que todos sepamos para poder entrar, conocer las sesiones previas y las sesiones que se vengan en el futuro, y me imagino que también hay materiales dentro de la página. Sí, es la de Facebook, Seminario de Pensamiento Crítico. Bueno, estamos ahí atentos para que podamos ver y que estén invitados a las siguientes sesiones. Un agradecimiento muy fuerte al doctor Mayorki por su disertación, y bueno, pues estamos ahí en contacto en Estudios de Desarrollo para que si tienen alguna duda o quieren profundizar sobre estas discusiones y quieren hablar más con el doctor Mayorki, pues sean bienvenidos ahí también desde nuestra unidad académica. Muchas gracias y buenas noches a todos.